Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, al canal del Profe Mechudo. El día de hoy pues les tengo algo especial, algo preparado, que son dos preguntas ICFES, pero esta vez en la parte de física. Bueno, antes de comenzar las preguntas, vamos a hablar de una cosita muy especial, muy importante. ¿Y por qué traigo las preguntas el día de hoy? Bueno, lo que pasa es que física es un entorno del área de ciencias naturales. Y pues como bien sabemos, pues de pronto si no lo sabían, el IFES tiene un criterio de evaluación para cada área, ¿cierto? Ese criterio de evaluación nosotros lo denominamos o pues se denomina competencias. Para ciencias naturales existen tres competencias, ¿cierto? O la forma en cómo el IFES evalúa ciencias naturales, que son la competencia de indagación, de explicación de fenómenos y la que me interesa el día de hoy, que es uso comprensivo del conocimiento científico. Bueno, ¿por qué me interesa eso? Porque como el nombre lo dice, es uso comprensivo del conocimiento científico. Es decir, que cuando ustedes se enfrenten a la prueba, cuando nos enfrentemos a la prueba, tiene que existir un conocimiento previo, un conocimiento científico. Y no solamente existir, sino que tiene que haber un, una comprensión, saberlo adaptar, entenderlo de tal manera que lo podamos visualizar. Entonces, el día de hoy va a estar argumentado o estar dedicado a esa competencia en el área de física. ¿Listo? Bueno, chicos, siendo nomás, los dejo con las preguntas y bueno, si les gusta el video al final, no se les olvide suscribirse si no se han suscrito, darle like, si no le han dado a la campanita para que estén pendientes de las notificaciones y por supuesto compartirlo. Bueno, los dejo con las preguntas. Chao, chao. Bueno, chicos, como les decía, hoy vamos a ver esta pregunta de física. Vamos a empezar con esta pregunta para poder pues, entender lo que se va a hablar. ¿Listo? Miremos la pregunta. Dice así. Un recipiente con una pared móvil tiene un gas en su interior. Inicialmente el recipiente está a temperatura ambiente. Luego se acerca a una llama y se observa que la pared móvil se desplaza hacia arriba como lo muestra la figura. La pregunta es, ¿por qué la pared móvil se mueve hacia arriba? O bueno, la pared móvil se mueve hacia arriba porque... Ponle cuidado acá, muchachos. Esa pregunta, como todas las preguntas ICFES, tiene muchas formas de responderlas. Por supuesto, unas se demoran un poco más que otras, ¿cierto? Pero yo les voy a explicar o les voy a dar un truco para que ustedes sepan cómo se resuelve este tipo de preguntas, porque no es la pregunta, es este tipo de preguntas que está arraigado, como dijimos inicialmente, a un conocimiento previo. ¿Ok? Como podemos ver, aquí hay una palabra que es clave y es la palabra gas, ¿cierto? La palabra gas. Eso me indica a mí la ley de los gases ideales. Esta palabra nos indica a nosotros sobre los gases, un estudio o una física que esté relacionada con los gases. Como les dije, podemos irnos por el descartes, podemos irnos de muchas maneras para responder esto. Pero para esto yo necesito que ustedes entiendan la famosa ley de los gases ideales. La ley de los gases, bueno, aquí le di una más de los gases ideales, ¿cierto? La ley de los gases ideales. ¿Qué me dice esta ley? Póngale cuidado. Usualmente cuando nos la enseñan de esta manera, que P por B es igual a N por R por T, que traduce que la presión multiplicada con el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases multiplicado la temperatura. Es aquí donde yo les digo, bueno, si ustedes están pensando en esto, esta no es la manera. ¿Cómo así, profe, que no es la manera? Efectivamente, no es la manera. ¿Por qué? Porque no nos vamos a concentrar en fórmulas, no nos vamos a concentrar en fórmulas. Vamos a concentrarnos en, como dice el uso comprensivo, vamos a comprender qué significa la ley de los gases ideales. Y para esto, muchachos, yo necesito que ustedes entiendan una cosa. ¿Qué significa la ley de los gases ideales? Lo siguiente. La ley de los gases ideales me indica dos cosas. Primera, básicamente la ley nos dice que si modificamos la temperatura, digamos que si aumentamos la temperatura de un gas, inmediatamente la presión tiene que cambiar. ¿De qué manera? Pues también aumenta. Si aumentamos la temperatura o gas, la presión debe aumentar. Lo segundo es que si no pasa esto, es que si aumenta la temperatura del gas, este tiene que aumentar su volumen. Estas dos cositas pueden pasar. Si aumenta la temperatura del gas, aumenta la presión. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Ahora, también puede pasar lo inverso, que si disminuye la temperatura, puede disminuir la presión, o si disminuye la temperatura, tiene que disminuir el volumen, ¿cierto? Eso es todo lo que necesitamos saber de los gases ideales. Recuérdenlo así.
Si aumenta la temperatura, si hablamos de un gas donde me dice que aumenta la temperatura, tú vas a pensar o que aumenta la presión o que aumenta el volumen, ¿cierto? Ya tienes que ver qué nos están pidiendo acá. Ahí está. Miren, la pregunta dice, la pared móvil se mueve hacia arriba porque. Vamos a ver cuál pregunta o cuál respuesta se relaciona con esto. Miremos la A. La dice, al aumentar la temperatura, mire que aquí me habla de aumentar, porque hasta acercamos el recipiente a una llama. Es decir, estamos aumentando la temperatura. ¿Y qué me dice? Al aumentar la temperatura, o aumenta la presión o aumenta el volumen. ¿Y qué me dice la A? Al aumentar la temperatura del gas, este aumenta su volumen. Y es efectivamente lo que nos dice esto acá, la opción 2. Entonces, por ende, la respuesta correcta debería ser la A. Si revisamos la B, la C y la D, no está relacionado con nada de esto. La B dice, la llama ejerce una fuerza sobre la pared móvil. Bueno, aunque ya sabemos que la respuesta es la A, miremos por qué no es la B. Porque la B dice, la llama ejerce una fuerza. ¿Cuándo hemos visto una llama? La llama ejercer una fuerza. O sea, ¿cuándo hemos visto una llama ejercer una fuerza? ¿Te imaginas una llama así toda musculosa haciendo fuerza? Eso es imposible. No tiene sentido la B. Miremos la D. La llama ejerce una presión sobre la pared móvil. ¿Cuándo hemos visto una llama ejerciendo una presión? O sea, tampoco tiene sentido que la llama ejerza una presión. No tiene sentido. Es como una llama haciendo como, metiéndole presión. No tiene sentido. Y miremos que la C dice, al aumentar la temperatura, este incrementa su masa. O sea, estamos diciendo que si aumentamos la temperatura, aumenta la masa. Y miremos que aquí no hay ninguna relación que me hable de temperatura-masa. No hay ninguna relación entre la temperatura y la masa, ¿cierto? Para este contenido. Por ende, tampoco tiene sentido la C. Y corroboramos de esa manera que la respuesta correcta es la A. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos que entendamos acá? Antes de continuar con la segunda pregunta. Que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Del mismo modo, al disminuir la temperatura, disminuye la presión, o al disminuir la temperatura, disminuye el volumen. Estas son las cositas que tenemos que entender. Aumentar temperatura, aumentar presión. Aumentar temperatura, aumentar volumen. Aumentar temperatura, al disminuir temperatura, disminuir presión. Disminuir temperatura, disminuir volumen. Recuerden eso. Ahorita pasemos a la siguiente pregunta, que es esta de acá. ¿Cierto? Aquí me pasé un poquito la línea, pero no importa. Como podemos ver, esta pregunta tiene un contenido muy fuerte. Tiene la ecuación, tiene una tabla con números, tiene gráficos. O sea, esta pregunta tiende a ser muy complicada, tiende a tener mucho relleno, tiende a tener mucha información, lo cual en un estado del ICFES nos generaría mucho estrés, nos quitaría mucho tiempo. Entonces uno se pone a leer y a leer y a llegar a conclusiones. Entonces, como les digo, hay 1000 maneras de responderla, pero veamos lo siguiente. Yo los voy a invitar a que hagamos el siguiente ejercicio. Bueno, si quieren, pausen el video, intenten responderla. Pausen el video, intenten responderla. Y después de pausar el video 2 minutos, si llegan a la respuesta bien, si no, no se preocupen, analicemos lo siguiente. Listo, suponiendo que ya lo pausaron. Suponiendo que lo pausaron, vamos a hacer lo siguiente. Como habrán leído, yo les invito a lo siguiente, muchachos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a omitir toda esta información. Sí, ¿cómo así, profe? Sí, y vamos a omitir toda esta información. Sabemos que es un gas, porque aquí él dice, el laboratorio tiene 2 gases ideales. Sabemos que es un gas, ya sabemos que es un gas, ¿cierto? Miremos la pregunta que dice, ¿qué sucede con la presión? Nos están preguntando por la presión. ¿Qué sucede con la presión del gas 1 y el gas 2? ¿Qué pasa con las presiones si se aumenta la temperatura? Aquí está la situación. La pregunta es clara. Mire que sin leer el enunciado nos preguntan ¿qué sucede con la presión si se aumenta la temperatura? ¿Y qué dijimos anteriormente? Que si se aumenta la temperatura, ¿qué debería pasar con la presión? Efectivamente, muchachos, al aumentar la temperatura, debería inmediatamente aumentar la presión. O sea que mi respuesta es la que diga que el gas 1 y el gas 2 deberían aumentar. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. Al aumentar la temperatura de 1 y 2, debería aumentar la presión de 1 y 2, al ser ambos gases ideales. Entonces, miremos la presión de ambos gases será menor. Aquí, al decir que será menor, es decir, que disminuye, no puede ser. La B dice, la presión del gas 1 será mayor. Y la presión del gas 1 será menor. Aquí se quedó, será menor, no tiene sentido por esta parte. La C dice, la presión del gas 1 será menor. Aquí me está diciendo que 1 será menor, tampoco tiene sentido. No es ni la A, ni la B, ni la C. Por criterio de selección múltiple con única respuesta, la respuesta debería ser la D, pero leamos.
la presión de ambos gases será mayor a de ambos. Aquí está la respuesta. Es decir, que ambos gases, al aumentar la temperatura, aumentan la presión. Y ambos gases tendrán exactamente la misma presión. Bueno, ahí vemos entonces que la respuesta correcta es la D, simplemente por el criterio de la ley de los gases ideales. Sin aprendernos la fórmula, si usted no se acuerda de la fórmula, la que dice acá, no se estrese, no se preocupe, apréndase lo siguiente. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Sé que es una repetitivo, pero mire que con esta pregunta, con este truco, pudimos responder una pregunta que aparentemente es complicada por toda la información que tiene, pero simplemente en la pregunta misma, con este conocimiento, como es el concepto, uso comprensivo del conocimiento, hacer uso comprensivo del conocimiento, pudimos encontrar rápidamente la respuesta. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video, espero les haya encantado. Denle like a la campanita, denle like a la campanita, denle like al video, denle click a la campanita y pues nada, suscríbanse, compartan con sus amigos. Ya saben que esto es pues para ayudar a la gente, para que les vaya súper bien en el IFES y pues nada, que saquen un excelente puntaje. Bueno, mis chicos, mis mechudos, que tengan un excelente día, los quiero mucho, chao, chao. Y nos vemos en una próxima ocasión.